Muy buenas, buenísimas tardes, excelentes tardes o días. No sé si me estás viendo en diferido y te estoy saludando y es tu mañana o es tu noche, eso no importa. Lo importante es que hoy es un día espectacular porque vamos a tomarnos un té con una de mis invitadas favoritas en la vida, Nani Pajés. Nani es especialista en e-learning y tecnología educativa, es educadora en ciencias pedagógicas y te puedo decir, y además de eso, es coach. Ha hecho unos estudios, una certificación en coach, ¿no? Si no me equivoco, y ahorita nos va a contar más de eso. Lo que te puedo decir es que básicamente el trabajo de Nani es transformar tus ideas en proyectos e-learning de alto impacto. Así que ella, para mí, es como mi referencia de cómo se puede ser demasiado cuchi, inteligente y tecnológica en una sola persona. Es demasiado genial, es espectacular y a mí me causa supremamente, me causó mucho impacto, me genera curiosidad además y ahorita que vamos a ver que Nani nos echa todo su cuento, porque cuando yo la conocí, de verdad que demasiado nerd, o sea, la tipa con esos lentes, con esa carita así toda tierna, y te habla suavecito y te dice unas cosas tecnológicas, pero súper sencillas, pero que son tan potentes que yo digo, no, esta pana es súper nerd. O sea, de toda la vida ha sabido, al decir nerd me refiero a que de toda la vida ha sabido de tecnología. Y a mí me sorprendió muchísimo saber, contado por ella misma, que resulta que no siempre fue así, que para nada, que antes era más bien la antítesis, el anticristo de la tecnología. Y eso me sorprendió muchísimo y me dio así como un respiro, como, ay, yo también puedo aprender. Porque si bien, por supuesto que imagínate lo que yo hago, para quienes no me conocen, soy Dani Lara, soy estratega digital y me especializo en acompañar a marcas personales a diseñar su portafolio de productos y servicios digitales. Por supuesto que para mi trabajo yo necesito una base tecnológica que no tengo que ser programadora ni nada por el estilo, pero sí hay que tener ciertos conocimientos básicos acerca de los sistemas que necesitas para poder poner en marcha tu negocio digital. Y por supuesto la tecnología, en este caso, en nuestro caso, ambas, es un aliado, más bien, ¿no? Lejos de ser un enemigo, es un aliado. Sin embargo, seamos honestos, muchas veces se convierte como en una piedra de tranca y cuando sentimos que no estamos entendiendo, nos frustramos y apagamos el cerebro. Y en lo que apagamos el cerebro perdemos. Entonces, a mí me causó, como te digo, fue una grata sorpresa saber que Nani antes no sabía nada de tecnología y ahora todo lo contrario. Así que hoy queremos tomarnos este té, aunque yo aquí tengo un poquito de agua porque no me da chance de prepararme el té porque estoy sola con la bebé. Pero en fin, no importa. Tú te vas a tomar lo que tú tengas, lo que tú quieras y yo me tomaré mi agüita que de paso está súper fría, deliciosa en mi tacita naranja, en mi copita naranja, para hablarte acerca de cómo es el proceso y cómo puedes hacer para hacerte amigo de la tecnología y aprovecharla, ponerla a tu favor para emprender o crecer tu negocio digital. Bienvenida, Nani, y gracias por acompañarme. Muchas gracias, mi Dani Bella. Qué bueno que estar aquí. Me alegra muchísimo poder acompañarte en esta entrega de contenido para todos aquellos tecnófobos que andan por allí, que quieren salir de la tecnofobia. Como les dice Dani, yo en algún momento de mi vida me consideré total y completamente la antítesis de lo que tenía que ver con alguien tecnológico. Siempre pensé que eso no era para mí, que yo no era buena para eso, que era complicadísimo. Esa era además mi mentalidad, que era algo complicado. Entonces yo decía, no, pero si yo tengo gente que está conmigo, que es buena con la tecnología, yo solo voy a dejar a ellos, porque igual yo no la necesito. Y siempre digo que el pensar que no la necesitaba fue el mayor error que cometí. Por suerte tuve la oportunidad de darme cuenta de eso, de darme cuenta de que no, y que sí la necesitaba. Siento que cada día todos la necesitamos más en el contexto en el que vivimos. El actual obviamente lo ha agudizado porque todo se hace a través de la computadora, todo se hace a través de internet. Tuvimos que empezar a manejar servidores, tuvimos que empezar a conectarnos por Zoom, tuvimos que empezar a conectarnos a través del online, entonces eso lo agudizó. Pero como te digo,
lo que yo hago en algún momento de mi vida para mí fue absolutamente impensable e imposible. Es decir, yo nunca pensé que yo podría hacer lo que hago hoy, pero tuve algunas creencias expansivas que ahora, como dice Dani, como les comento, yo soy coach ontológico. Antes no las llamaba creencias expansivas, pero ahorita las veo como eso, como una creencia que expande lo que yo puedo ser, lo que puedo lograr, que me han permitido a mí poder entrar a este mundo de la tecnología y poder lograr muchas otras cosas. Pero siento que son poderosas para este tema relacionado justamente a lo que es la tecnofobia. Y te las quiero compartir hoy. A mí se me ocurre, Nani, preguntarte para arrancar, como ¿hace cuánto tiempo para acá que tú ya, digamos, te empezaste a transformar? Esa metamorfosis, esa tecnomorfosis que empezaste a... Como para tener una idea de cuánto tiempo estuviste, bueno, sintiendo que no la necesitabas y en efecto tal vez no la estabas necesitando en ese momento, pero evidentemente al empezar a abrir tu mente a recibir esos conocimientos y darte cuenta que después de todo no era tan difícil como pensabas, nada, como tú misma dices, y sabes que esa es una de mis palabras favoritas, se ha expandido no solamente tu habilidad y tu capacidad y tus capacidades, sino también tu negocio. Y eso es precisamente lo que queremos transmitir hoy. Totalmente, Dani. A ver, yo creo que en realidad yo nunca fui tecnológica, es decir, como niñita, como adolescente no fui nada tecnológica, estando en el colegio, estando en la universidad no fui nada tecnológica. Cuando me gradué, yo empecé a trabajar en una compañía que en realidad era ingeniería, yo era analista de formación. Yo organizaba cursos, organizaba las formaciones, todo en formato presencial. Y hubo un día en el que llegaron a la empresa y dijeron, vamos a instalar una plataforma educativa. Y en ese momento yo dije, ¿qué? Me quiero morir. Renuncio. Yo no sirvo para esto. Y yo dije, bueno, nosotros éramos 4 analistas de formación en ese equipo. Y yo dije, bueno, puede que no me caiga el balde de agua a mí, pero no. Porque el universo te persigue. Y lo que te toca, te toca. Entonces, perdón. ¿qué pasó? Es que antes de reunirme contigo estaba cocinando, estaba picando ají dulce y acabo de meterme el dedo en la boca y ahora no aguanto la lengua. Disculpen, cosas que pasan en vivo. Perdón. Parte de la Entonces eran 4 analistas en el equipo. Tú dijiste, bueno, seguramente ese conejo no me cae a mí. Pero el universo siempre te va a poner encima lo que a ti te toca. Y me tocaba aprender. Y en ese momento, en realidad, tuve muchísimo miedo. Dije lo mismo, me repetí la misma, esto no es para mí, yo no soy buena para esto. Creencias limitantes. Voy a quedar mal con mi jefa, no sé qué, con el equipo, con la empresa. Pero hubo una creencia en mí que me ayudó y fue que a mí siempre me gustó aprender. Yo soy educadora y a mí siempre me gustó aprender. Adicta al aprendizaje. Soy adicta al aprendizaje, exacto. Entonces yo dije, bueno, algo aprenderé, o sea, debo tener la capacidad de poder aprender. Si yo he aprendido todo esto, algo aprenderé sobre la plataforma. Y en ese momento, la dedicación y el aprendizaje me llevó a empezar en ese mundo. Y así empecé, es decir, empecé con plataforma educativa, eso fue hace ya, hace unos 6 años, algo así, más o menos. Ok. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, en cuanto al camino que hay que recorrer para salir de tecnofóbico a tech lover? Que no es rápido, obviamente no es un camino rápido. Pero ¿qué te puedo decir? Que yo al principio, por ejemplo, cuando comencé, fue la plataforma educativa, con eso aprendí, me fue chévere. Empecé a utilizar otras herramientas. ¿Qué te pasó, Pau? Discúlpame, te estoy escuchando. Tranquila. Y con eso fui empezando. Entonces, este es un camino además en el cual uno nunca termina de aprender, porque siempre que de repente ya tú dices, bueno, aprendí a utilizar todas estas herramientas, va a surgir una nueva. Cuando sientas que, bueno, ya manejo todo lo que necesito, entonces te va a surgir una nueva necesidad, como estaba diciendo Dani, en ese momento no necesitaba, pero después sí. Entonces, por ejemplo, hace unos años yo no pensé que necesitaría aprender a utilizar
herramientas de edición de video y esa necesidad me surgió y me monté sobre esa ola y aprendí. Y ahorita dentro de las herramientas de edición de video hay 50.000 funciones, cosas, herramientas distintas que no conozco, pero que me quedan por conocer. Entonces yo creo que el hecho de ser tech lover es esa mentalidad que te va a llevar a seguir investigando, a seguir buscando, a seguir aprendiendo, porque el camino es infinito. Yo creo que nunca nadie va a decir, yo me sé absolutamente todo lo que existe de tecnología. Y algo súper importante, creo que es como para que las personas, o sea, para que uno no se espante, ya de por sí uno viene con la tecnofobia, que ahorita nos cuentas como que exactamente cuál es tu concepto de tecnofobia. Pero yo creo que un poco para que no nos espantemos es entender que zapatero a su zapato. O sea, aquí no estamos pidiendo, o al menos no es mi intención, que tengas que saber absolutamente todo de tecnología y que tú te vas a volver en un programador o en alguien que configura y que sabe de códigos, nada de eso. Esto tiene que ver más con, yo creo que tener la apertura mental de saber que necesitas ciertos sistemas, que necesitas ciertas vías que al final lo que van a hacer es facilitarte más la vida. Precisamente para que no tengas que encargarte de algunas cosas, están sistemas de automatización. Todo eso es tecnología. Automatización es decir, que tú puedas hacer ciertas tareas, que puedas delegar ciertas tareas en sistemas tecnológicos. Tareas que son necesarias para que tu negocio camine. Por ejemplo, el envío programado de correos electrónicos en cierta fecha. Los correos los tienes que escribir tú, pero que se envíen, eso es una mini tarea, es una micro tarea que se tiene que hacer porque de nada sirve que escribas el correo y que no lo mandes, pero de repente no lo vas a mandar ahorita porque no es tu hora más, porque no, tu hora más productiva es en otro momento, lo vas a mandar después. O cuando llega tu cliente, típico que si tienes un imán de ventas, por ejemplo, que yo he hablado mucho de esto acá en mi contenido en general, tienes un imán de ventas y tu cliente o tu potencial cliente se lo va a descargar, tiene que haber ahí un proceso automatizado, es decir, que se dé sin que tú estés presente. Y eso es a través de un sistema tecnológico. Si vas a hacer, por ejemplo, formaciones, necesitas sistemas tecnológicos que te ayuden a crear mejores presentaciones, por ejemplo, tan sencillo como eso. Presentaciones que no solamente van a ser el típico PowerPoint, que está súper bien y que también es parte de la tecnología, pero además hay otra serie infinita y como dice Nani, cada vez van a seguir saliendo más de aplicaciones o de programas, incluso online, en los que tú puedes diseñar experiencias para que lo que tú des no sea simplemente una presentación en PowerPoint o una clase, sino que sea como nosotras hablamos en nuestro programa que tenemos en conjunto de Educa Virtual, que sea una verdadera experiencia de transformación para tu cliente, para tu alumno, y que esté centrada en la experiencia que vaya a vivir, en su forma de aprender. Y bueno, de todo eso nos sabe hablar mejor Nani, pero cuéntanos qué es exactamente para ti la tecnofobia y bueno, por ahí empezamos a que cómo podemos combatirla o liberarnos de ella. Totalmente, Dani, es que lo que estás comentando es súper importante porque cuando hablamos de salir de la tecnofobia, no, como dices tú, no es volvernos expertos en tecnología, es simplemente cambiar nuestra mentalidad para que el hecho de tener que conectarnos con la tecnología no nos cause ansiedad, que ahí es donde yo veo lo que está la tecnofobia, y sobre todo se ve, lo digo yo siendo millennial, viendo quizás a gente que es un poco mayor, pero también me ha pasado con personas que son de mi edad o que son cercanas a mi edad, que tú dices, bueno, tenemos esa creencia de que los millennials nacimos con la tecnología en la mano, entonces sabemos manejar todo y es mentira, porque yo pasé un montón de años que no sabía manejar nada de eso. Pero justamente la tecnofobia es esa ansiedad que te produce tener un encuentro con la tecnología, es decir, si tu WhatsApp se actualiza, eso te genera ansiedad porque es como que... ¿Dónde se puso ¿Y ahora dónde están los botones? ¿Y ahora dónde tengo que...? ¿Ahora dónde mando la fotico? ¿Dónde grabo el voice? Se me perdieron los stickers. O sea, es esa ansiedad que nos causa si de repente se actualiza el Zoom y tiene un botón más, ¿no? Como una resistencia. Sí. Pero eso es causada por la ansiedad. Y a mí eso siempre me llama la atención porque, bueno, quizás hay conceptos que dicen otra cosa, pero cuando yo lo veo, justamente desde el punto de vista de coach, yo digo...
que la tecnofobia se relaciona mucho con el miedo a lo que no conocemos. Claro. Primero el miedo a lo que no conocemos y el miedo a fallar, que son dos miedos existenciales, los tenemos todos, en algún momento los hemos vivido, pero depende mucho de cómo los manejemos nosotros. Es decir, si yo digo que yo tengo miedo a lo desconocido, bueno, puede haber niveles. Puede que a mí me dé un poquito de ansiedad, de repente, me metí en el Zoom el día de la clase y hay unos botones nuevos. Yo digo, ¿qué es esto? Pero, ¿cómo manejo esa ansiedad? Bueno, simplemente no uso esos botones hoy. Ay, Dios mío, ¿será que yo le tengo que dar algo aquí? ¿Será que este ya no está grabando? ¿Será que estoy y me jalo los pelos y no sé qué? Y en cuanto al miedo a fallar, lo mismo. Y es algo que yo lo veo mucho junto con esas creencias expansivas que nos permiten unirlos a la tecnología. Y es que cuando nuestro miedo a fallar es muy grande, entonces preferimos no intentarlo. Es decir, ¿para qué yo me voy a poner a, no sé, una mamá, una abuela, que ahorita tengo una anécdota muy, muy cómica que contarles sobre eso, pero yo prefiero ni siquiera utilizar eso, porque yo prefiero no fallar, y bueno, si fallo entonces hago el ridículo, si me meto en la reunión de Zoom y no logro compartir la pantalla, entonces se va a burlar a alguien de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, porque además como generalmente uno está en la posición de ser el facilitador o de ser quien tiene la información que va a entregar, digamos, estás en una posición jerárquica un poquito superior, ¿sí? Si se quiere, porque en el tema que vas a enseñar, porque evidentemente, y es algo que yo le digo a mis alumnos cuando se inscriben en mis capacitaciones, yo les digo, ustedes creen que vinieron a aprender de mí, pero verdaderamente yo termino aprendiendo un montón de ustedes. Pero ciertamente si se inscribieron o si están contigo recibiendo una formación es porque vinieron a aprender de ti, de un tema en particular en el que, en teoría, tú eres el que tiene la batuta, el que tiene el mayor nivel de conocimiento. Pero eso no tiene nada que ver con la otra parte, que es el tema de la tecnología o con cualquier otro aspecto, que cualquier otra de esas variables que entra dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, quizá por ahí también uno tiene como que, oye, se supone que yo estoy en una posición de enseñar y cómo es que no voy a saber esto. Eso por ahí creo que también ataca un poco ese miedo a ¿será que mejor no me atrevo? Te odio WhatsApp, te odio Zoom. Totalmente, totalmente, Dani. Entonces, esos mieditos son los que se nos van juntando. Es decir, usualmente cuando tenemos ese miedo a la tecnología, yo no lo asocio directamente a la tecnología, no es como tenerle miedo a una araña, es decir, a ti la araña te da miedo porque es una araña, entonces piensas que te puede picar porque es fea, porque es lo que sea. En cambio, la tecnología son como todos, para mí, unos miedos asociados. Entonces, cuando queremos tratar nuestro miedo a la tecnología, tenemos que tratar esos miedos asociados. Entonces, aquí es donde yo veo como esas tres creencias expansivas que para mí además fueron el punto clave de cambio. La primera fue para mí pensar en positivo. Es decir, cuando nos enfrentamos a algo que nos cuesta, que nos da miedo, siempre el pensamiento es no puedo, esto no es para mí, empiezan a salir las excusas también, entonces no puedo, esto no es para mí, yo no lo necesito, yo soy mala para esto, y empieza el no, así como un monstruo malvado que se apodera de nosotros, y entonces, claro, nuestro cerebro se programa en negativo, y al programarnos en negativo nos cuesta mucho más hacer cualquier cosa. Claro, porque cualquier nueva situación que tenga esa variable que nos generó ansiedad o frustración, que por eso, o sea, sí, digamos, Reels. A mí me pasó, por ejemplo, con los Reels. Yo no había, o sea, yo creo una cuenta en TikTok por si acaso. Y fíjate que estamos hablando no estamos hablando cuando decimos tecnología, de ninguna cosa muy complicada, o sea, es las actualizaciones de las mismas plataformas, por ejemplo, en las que compartes contenido, de los sistemas de email marketing, de los sistemas o las plataformas en las que haces videoconferencias o tus clases, las aulas virtuales, en fin. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con los Reels. Yo había creado una cuenta en TikTok, pero por mi dinámica familiar, yo no tengo tiempo, nunca tuve tiempo de estar creando contenido como tal para TikTok. Cuando viene Reels y se integra, entonces lo que pasó fue que
dame un momento, bebita. Lo que pasó fue que aparece Reels y yo, Dios mío, ahora tengo que entender Reels y yo no había terminado de entender TikTok, no puedo con esto. Y yo dije, no voy a crear Reels, no quiero. Y entonces entré como en una, fíjate, y yo que soy creadora de contenido, ¿no? Pero yo entré en una así como que, no, o sea, porque ciertamente además pasa algo, que es que se actualizan tan rápido los sistemas, las plataformas, que, o sea, es como que te montas en la ola o se pasa y ya te vas a tener que montar en la siguiente. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, con eso, con los Reels. Yo estaba resistente y que no, ahora tengo guardado un montón de Reels, como que tipo ideas, y entonces ya estoy, ok, ahora voy a ver cómo hago para empezar a hacerlo, ¿no? Porque además, también tenemos que entender que de pronto hay un montón de gente, y evidentemente esto se ve más en la creación de contenido que en el backstage, porque cuando estás detrás de tu negocio, pues nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. Pero en lo que lo tienes, en lo que muestras a la gente, por ejemplo, las plataformas de redes sociales y estas cosas, entonces ahí tú empiezas a llenarte de nuevos sentimientos o pensamientos o creencias limitantes, negativas, como dice Nani, porque, mi amor, pero no hay arepa ahorita. Te la puedo hacer ahora de que termine la clase, ¿sí? Bueno, pasa que... Toma, cómetelo, pues. Ya tiene hambre esa niña y yo estoy aquí. Ajá. Entonces, pasa que lo que se ve, lo que muestras, por ejemplo, en redes sociales, entonces empiezas a ver que hay un montón de gente que ya se montó en esa ola, que lo hace genial, y eso te genera más ansiedad y dices, no, yo no voy a poder hacer esto mira esta mujer cómo hace esto, mira este hombre cómo hace esto. Y la verdad es que también es importante entender que es verdad, que hay mucha gente que capaz va a hacerlo, es mucho más tecnológica en ese sentido, digamos, o mucho más rápida para agarrar, digamos, esas actualizaciones, para entenderlas y para ponerlas en marcha. Pero no te compares. Como dice mi amiga Mabe Otero, si vas a compararte, que sea contigo mismo. Entonces, no te puedes comparar porque tú no sabes las circunstancias de esa persona y el contexto. Yo, por ejemplo, para mí es súper complejo montarme en una nueva cosa que saque Instagram muy rápido, porque para eso uno requiere tiempo de meterte, de ver cómo funciona, ir a hacer un Reels, no es que hay súper tiempo, pero sí requieres un tiempito. Y, por ejemplo, mi circunstancia y mi contexto es que yo tengo un tiempo súper limitado para dedicarle a mi trabajo, porque soy mamá y tengo niñas pequeñas y tengo una dinámica familiar que es bastante exigente. Entonces, yo elijo hacer tareas dentro de mi negocio que sean como las que para mí sean más expansivas, que me permitan entregar más valor y a la vez recibir también pues los mejores beneficios que pueda, ¿no? Tanto económicamente como en crecimiento de mi comunidad. Y de repente un Reels no es lo que más me va a sumar, yo aquí hablando del Reels por poner un ejemplo, entonces elijo no hacer el Reels, sino dedicarme a escribir, por ejemplo, un buen post o un correo electrónico que vaya a enviar después. Entonces, bueno, también es eso, no te compares, porque eso también te genera más ansiedad. Totalmente, totalmente. Y es que el punto es que nuestro cerebro, eso es algo ya biológico, cuando nosotros nos estresamos, el negativo, la ansiedad, genera en nosotros cortisol. Es la hormona del estrés. Entonces, cuando uno está estresado, uno aprende menos. Entonces, cuando uno empieza ya con el no puedo, que estrés, no, porque esto es demasiado para mí, porque, ay, Dios mío, capaz te sale una notificación gigante en la pantalla, que muchas veces pasa, que te decides si quieres hacer esto o no. Y eso ya, empiezas a darle al mouse, gritas, corres en círculos dentro de tu cabeza, como si estuvieses en la película intensamente, y dices, ¿qué es esto? Y es simplemente una cosa que te está diciendo sí o no. Pero tu cerebro lleno de cortisol no sabe, o sea, sí, no tiene ni idea, o sea, él se está volviendo loco pensando en que si puedo lograr o no puedo lograr. Entonces, el pensar en positivo es súper importante. Y lo que está comentando Dani sobre el no te compares, yo lo pongo siempre junto con otra creencia, que es la creencia que yo siempre
doy como de ñapa, la adicional, el extra, y es ser muy compasivo contigo mismo cuando estás aprendiendo. La anécdota que les voy a contar es que hace poco me pasó algo muy cómico. Mi papá me llamó y me dice, Nani, no, hay una señora que quiere hablar contigo porque necesita una ayuda de algo de tecnología y no sé qué. Mi mamá tampoco es nada tecnológico. Y entonces ella tiene una cuenta de Instagram que se llama Abueladas 4.0. Y entonces cuando me dice Abueladas 4.0, yo me muero de la risa. Yo, Abueladas, sí, no. Ella es una señora que tiene varios hijos, ella es amiga de tu tía, no sé qué, me echa el cuento. Y entonces la señora, cuando me llama, me da mucha risa. Entonces ella me dice, Nani, yo necesito que tú me ayudes porque yo quiero hacer unos ciclos formativos, no solo para mí, sino para un grupo de abuelas que están conmigo, que tenemos que empezar a usar la tecnología porque estamos lejos de nuestros hijos, estamos lejos de nuestros nietos. Súper. En ese momento que digo, la anécdota es muy graciosa, porque eso, cuando me lo dijo me dio mucha risa, pero después cuando ella se me acercó, yo dije, qué fino que esté esta señora con esta promoviendo actitud. Esto, ¿no? Total, exacto, y además con su grupo, buscando aprender distintas herramientas, me pidió para que aprendiéramos a usar presentaciones, Zoom, herramientas de Google. Total, bueno, armamos todo algo, que eso va a estar listo el año que viene, lo vamos a empezar a promocionar. Pero hace poco, ella me pidió ayuda un día para grabar algo por Zoom. Y entonces ella, hay un momento en el que yo la siento que está así como que con esa ansiedad. Entonces me dice, no, Nani, lo que pasa es que porque es que además también, entonces yo me conecto en el Zoom y entonces me da miedo que se me caiga el internet, que yo le dé un botón de algo y deje de compartir, deje de grabar, deje de no sé qué. Y entonces yo le dije, María, se llama María de Los Ángeles, yo, Mari, cuando uno está en estos procesos, yo le dije, tienes que entender que hay cosas que tú vas a saber y que vas a controlar. Y van a haber cosas que están fuera de ti, o sea, que tú no puedes manejar. Por ejemplo, que a ti te dé nervios, y es unos nervios normales, a todos nos pasa, como por ejemplo con el internet. Pero es algo que tú no puedes controlar. Yo le digo que sí puedes controlar el hecho de que estás allí, estás dando lo mejor de ti, estás trayendo un contenido chévere, te preparas antes de la sesión, te sirves tu vaso de agua, pones tu computadora a cargar, te aseguras de estar en un sitio donde tengas buen internet. Lo que pase de ahí en adelante, lamentablemente no está dentro de tu control, entonces no tiene por qué afectarte, o no tienes por qué permitir que te afecte, no tiene por qué afectarte, no te puede afectar. Pero está dentro de nosotros decir, simplemente, mira, no, si se me cae en un momento de la conexión, no quiere decir que yo soy una terrible facilitadora, que no sé nada de la tecnología, simplemente quiere decir que, bueno, pasó algo externo. Y entonces, y le dije, tienes que hacer, yo le dije, ¿por qué usualmente uno no tiene tanto poder de la tecnología? Porque no la conoce, porque no tiene información. Entonces yo le digo, asegúrate y siente eso con confianza, de que a medida que tengas más información, vas a ser cada vez mejor. Pero ese proceso no es igual, como dices tú, para todo el mundo. Es decir, hay gente que agarró Reels, lo abrió, tac, tac, mira, clip, no sé qué, le puso música, supo ponerle los texticos, en un segundo. Tal cual. Entonces, y tú, bueno, te tardaste 1 mes, 2 meses, 4 meses, lo que te hayas tardado, o sea, a mí también me costó. La primera vez que grabé un reel, yo dije, esto es complicadísimo. Yo dije, ¿cómo hace la gente para subir 7 reels en un día? Y también algo súper importante creo es que, o sea, cuando vas a aprender algo nuevo de tecnología, de todo lo que hemos mencionado, es cuestión también de práctica. En la medida que vas utilizándolo más, vas volviéndote más diestro, va siendo más fácil, se va haciendo más fácil. Yo, por ejemplo, entonces, bueno, a partir de ahí eliges, como te digo, que si continúas con aprendiendo, practicando o no. Yo también, a mí la primera vez que hice un reel, y yo no he hecho muchos reels, pero la primera vez que hice uno, yo decía, bueno, está bien, voy a dedicarle a este reels 30 minutos, porque voy a ser conmigo compasiva, todo lo que me dice Nani, y no me tardé 30 minutos, yo tenía ahí como 50 minutos, y yo todavía estaba, Dios mío, no puede ser, yo no quiero pasar tanto rato haciendo un pinche reels. Al final, bueno, igualito lo terminé y lo publiqué, pero evidentemente
ahora, por ejemplo, que si montar una historia, para mí es muy, muy sencillo, cosa que no pasaba al principio. Pero bueno, todo es cuestión así mismo de práctica, Totalmente, definitivamente. totalmente. La práctica lo que te va a ir dando es la seguridad, es decir, ya yo sé que esto se hace aquí, ya yo sé que cuando le doy a este botón esto se va a guardar, ya yo sé que si yo voy a hacer esto, la computadora va a hacer esto, que al principio todo es como por práctica, es decir, capaz le das un botón y se te cierra la computadora, se te cierra la ventanita y tú dices, "Ah, me quiero morir", pero en ese momento es donde viene lo que les digo tan importante de la compasión. En ese momento no es el momento de sacar el látigo y decir, porque yo, Dios mío, yo siempre así, tú nunca sabes hacer. No, no, o sea, en ese momento, ahí me ha pasado, yo me estaba editando videos horas y de repente le doy una broma que no sabía qué era por estar probando y ¡pum! Se fue yo. Y digo, Dios mío, me quiero morir, o sea, pero en ese momento, rápidamente, además, porque eso yo lo he descubierto, eso tiene que ser rápidamente. En ese momento digo, me quiero morir, pero de una me pongo a hacerlo otra vez. Porque si me doy demasiado tiempo, Dejas que permites que eh, esa creencia limitante, permites que esa creencia limitante se expanda en todo tu ser, entonces va a ser más difícil salir de ahí. Si no lo atacas al momento, ¿no? entonces, en el momento en el que yo digo, se me fue algo, ahí mismo agarro y empiezo otra vez. Ta, 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 y digo, y como dice Dani, ya yo lo que sé, ¿qué es lo bueno de los errores? Que nos enseñan lo que no tenemos que hacer. Entonces ya yo sé que ese botoncito no se toca. Ese botoncito al que yo le di, no se toca. Entonces, todos los demás botones todavía tengo mucho que aprender de ellos, pero ese no se toca. Pero no lo hubiese aprendido a menos de que no me hubiese equivocado. Claro. Y cuéntanos una cosa, dentro de un negocio digital hasta ahora, según tu experiencia, ¿cuáles son los principales sistemas que no podrían faltar? A ver, En base tecnológica. creo que ahorita todos los negocios tienen que estar en las redes de alguna manera. El manejo de una red social, por ejemplo, de Instagram, de LinkedIn, eso lo aprendió mucho con Dani, va a depender cuál es tu nicho de mercado, cuál red social vas a utilizar, pero creo que hay que tener un manejo básico. Yo no creo, por ejemplo, que todo el mundo tenga que manejar el Instagram como lo maneja los expertos de no sé qué estrategas y tal, de que tengas que manejar la publicidad ni nada de eso. Yo, por ejemplo, eso fue algo con Dani. Dani y yo estuvimos conversando en algún momento, yo dije, voy a pagar publicidad, y cuando yo vi el tablero de la publicidad de Facebook, dije, ¿qué? Y entonces parece un tablero de avión. Parece un tablero de avión. Sí, tiene como súper funciones que están perfectamente diseñadas para que la publicidad sea efectiva si la sabes hacer. Entonces, como yo decía al principio de este encuentro, zapatero su zapato. A mí me parece que es súper importante conocer todo lo que está dentro de tu negocio, todo lo que hace posible que tu negocio funcione, pero no todo lo tienes que conocer en profundidad. Sí es importante que tengas una idea, porque incluso si quieres delegar, que si quieres crecer verdaderamente, delegar es indispensable, no puedes crecer si no delegas. ¿Y qué puedes delegar? Lo que yo hablo precisamente en mi ebook, 9 herramientas que despegarán las ventas de tu negocio digital. ¿Qué es lo que va a despegar las ventas? Que tu negocio crezca. ¿Y cómo puede crecer? Si tú delegas esas tareas que no te encantan y en las que de pronto o no eres no tienes tanto conocimiento, o que no es tu área de experticia, no es tu área de genialidad. Yo soy partidaria de que la gente se vaya a sus áreas, a su zona de genialidad y ahí se explaye, porque eso es lo mejor que tienes para dar. Que tienes que dejar de manejar todo lo más, no implica eso. Yo conozco cada uno de los procesos que tienen que darse dentro de mi negocio, porque solo así puedo delegarlos, puedo decidir y saber cuáles puedo automatizar en primer lugar, y de los que no son automatizables, es decir, que es necesario que un ser humano esté allí detrás, entonces veo, bueno, cuáles puedo delegar, cuáles quiero delegar.
Y evidentemente esto va a ocurrir en la medida que tu emprendimiento digital esté en etapas distintas. Cuando estás empezando, generalmente eres tú quien tiene que hacerlo todo. Eso, la gran ventaja de hacerlo de ese modo es que vas a conocer perfectamente todos los procesos y cada una de las cosas, claro, cada área, y vas a poder delegarla y eso está genial. Cuando ya estás en una etapa más avanzada en la que, bueno, sí, como Nani dice, quiero hacer publicidad, mejor contrato a una persona para eso, que es, o sea, no es un contrato, es un directamente para ese trabajo puntual, pues como que... Tercerización, exacto. Una tercerización por proyecto. Eso entonces tenemos las redes sociales como uno de los sistemas indispensables. Okay. Totalmente, pero allí en ese caso, ¿qué pienso yo de las redes sociales? Porque tienes que saber cómo crear algo de contenido, cómo montarlo, cómo revisar tus estadísticas, las funciones básicas. Te digo, después sí. Entonces en cuanto a redes sociales siempre va a haber, obviamente mucho más, pero por lo menos lo básico es algo que siento que debería manejar cualquier persona que tiene un negocio digital. MailChimp, igualmente, si te vas hacia la parte de la estrategia. Una plataforma de email marketing. O cualquier plataforma, yo uso MailChimp, pero por ejemplo hay una que se llama Aweber, sí, que también es para mandar correos electrónicos, puedes manejar algo de publicidad. Esto también, como les digo, MailChimp para mí ha resultado ser un mundo y todavía me encuentro aprendiendo. Una de las partes que yo creo que es súper importante para vencer la tecnofobia es estudiar mucho, las ganas de aprender. Entonces, buscar un video de YouTube, buscar algo, una herramienta que yo recomiendo mucho es WikiHow, porque WikiHow te da información sobre cómo hacer algo, pero además WikiHow es pasito por pasito, o sea, haz clic dentro de este botoncito, te va a aparecer esta pestañita, en esta pestañita clic aquí, después esta pestañita te va a abrir. ¿Cómo me la deletreas para tenerla en cuenta y poder ponerla en la descripción del video? Es como wiki de Wikipedia. Ajá. Y al lado de cómo. De cómo. Ajá. .com. Listo, ok. Entonces, esas herramientas que te permiten como ir investigando, ir sabiendo cómo conectarte con los contenidos, son súper útiles. Entonces, por ejemplo, con eso uno va aprendiendo, creo que, entonces eso, tienes que saber redes sociales, un poquito de lo que sea una herramienta de email marketing, herramientas de productividad, es decir, todas las herramientas que te permitan organizar y estandarizar lo que es tu trabajo. Para eso, ya todo el mundo que me ha escuchado alguna vez sabe que yo soy fan de Google, entonces todas las herramientas de Google son lo máximo. Google Keeps, Google Tasks, Google Calendar, todo lo que son las herramientas de trabajo compartido de Google, es decir, Google Docs, Google Slides, Sheets, formularios, todo eso que te va a permitir tener tu trabajo en orden y además en la nube. Yo me di cuenta de la importancia de la nube en el momento en el que cayó la pandemia. ¿Qué es la nube, Nani, para quienes no lo sepan? Las nubes son espacios de almacenamiento que están en la web. Es decir, por ejemplo, Google Drive es la nube. iCloud, donde se guardan tus fotos del iPhone, eso es la nube. Fotos de Google, todo eso es la nube. Es decir, son espacios de almacenamiento, sin ponerme muy técnica, servidores gigantes que están en Internet. Y donde está tu información. Entonces, okay. ¿Cuál es la súper importancia de la nube? Que yo vi cuando caímos en la pandemia, que yo, por ejemplo, una de las personas con las que yo trabajaba, o que trabajo, se quedó atrapada en Nueva York, estaba todo el mundo metido en sus casas, no nos podíamos encontrar, no podíamos salir, pero absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos de trabajo estaba en Drive. Entonces simplemente era... Drive, que es el espacio de almacenamiento de Google. Exactamente. Entonces allí es estaban decir, guardados. Que no lo tengo en mi computadora, sino que lo tengo en Internet. Pero en Internet, en un sitio seguro en el que no tiene acceso cualquier persona. Solamente a quienes yo les dé permiso. Correcto. Okay. Entonces, eso nos permitió trabajar justamente de forma productiva, es decir, compartirnos información, permitirnos revisar documentos,
permitirnos organizar el trabajo. Entonces, porque yo digo, wow, esto nos dio una gran ventaja, porque yo, por ejemplo, veía a mi novio, a mi pareja, que él también los mandaron a cuarentena, pero entonces nadie tenía la información sobre nada, porque todos tenían la información en las computadoras, en la oficina. Entonces fue como que, bueno, déjame ver cómo sacamos esto del servidor de la oficina, Claro. para que alguien pueda revisarlo, para que lo podamos ver. Entonces fue súper complicado. Y para mí, eso de mantenernos ahorita en estos días con esa conectividad es muy importante. Y además, una de las grandes ventajas, por lo menos yo la noto, en mi caso, que trabajo mucho con archivos que son pesados por el tema de los diseños. Tener las artes o los archivos en la nube, es decir, en un espacio de almacenamiento en internet, me permite liberar espacio en mi computadora y por ende trabajo más rápido porque la computadora va más rápido. Cuando la computadora está muy full porque los archivos son pesados, entonces eso va más lento que morrocoy tiroteado. Totalmente. Y te va a permitir mucho organizarte. Yo creo que es eso, es esa limpieza mental que uno tiene que tener como para trabajar mejor. Es decir, yo, por ejemplo, cuando a veces me veo que tengo el escritorio lleno de documentos, yo le digo, ¿cómo puedes encontrar algo así? Yo le digo, ¿dónde está? ¿Qué cosa está? Yo soy carpeta, ¿cómo se llama? Carpeta lover. Yo soy carpeta lover. Todo lo tengo en carpeticas. Totalmente. Aparte de las redes sociales, el email marketing, herramientas de productividad y trabajo compartido, y tener alguna nube seleccionada donde puedas tener pues tus archivos, tus documentos. ¿Qué otra normalmente de tus clientes que también tenemos en común, pues clientes con un perfil similar? ¿Qué otras herramientas son indispensables dentro del negocio digital, por ejemplo, para dictar las capacitaciones, las formaciones, este tipo de cosas? ¿Qué herramientas consideras que en ese punto son indispensables o son necesarísimas? Porque si no, el negocio obviamente no se da. A ver, en cuanto a eso, creo que siempre vas a encontrar herramientas para crear contenido, como estás comentando hace rato, para crear presentaciones, para crear infografías. Los mismos posts, para crear los mismos posts, ¿no? Para crear los mismos posts del Instagram, para crear artes, por ejemplo, para un email marketing, poder crear banners. Todo eso, bueno, hay muchísimas herramientas. Está, por ejemplo, Genially, está Pictochart, pero si tú estás empezando, ¿cuál es la herramienta por excelencia para el diseño de cualquier arte que exista? Es Canva. La vas a haber escuchado seguramente, porque Canva es la app número 1 de diseño para no diseñadores. Y además es genial porque tienes la opción de utilizarlo tanto en la computadora como desde el celular, desde la app como Totalmente. Tal. Y en realidad desde el teléfono hay aplicaciones de diseño que en el teléfono son incómodas. Obviamente nunca va a ser igual de cómodo que trabajarlo en la computadora, con el mouse, tu pantalla grande, etcétera, pero es cómoda. O sea, la app en responsive es amigable. ¿Qué es responsive? Yo aquí tratando de ser... Te pregunto cada término que consigo que de pronto yo sé qué significa, pero te lo pregunto porque, bueno, muchos de nuestros seguidores no tienen idea y a mí me gusta siempre aterrizar los conceptos para ponerlos al alcance de la gente. Creo que eso es súper importante para que se puedan enamorar de eso que necesitan. El responsive, Dani, gracias por atajarme allí porque yo me pongo a hablar de esto y después, entonces, como les digo ayer, me pongo nerd y se me olvida. Pero el responsive es la tecnología que permite que uno pueda ver una página web en tu teléfono. Es decir, es la que hace que las dimensiones se adapten al dispositivo. Entonces, claro, se va a adaptar a cualquier dispositivo. De repente saben que hay teléfonos que son más largos, más anchos o más angostos. En las tabletas que tienen otro tamaño distinto. Totalmente. Entonces, el responsive es la tecnología que tienen algunos sitios web, no todos,
Bueno, ahorita casi todos lo tienen, pero no, fíjense que todavía puedes encontrar páginas como más viejas que las abres en tu teléfono y se ven como feitas, así como desordenadas, o tienes que darle mucho en horizontal para poder ver alguna parte. Eso quiere decir que no tiene tecnología responsive. Okay. La de Canva, en su app, porque además es una app móvil, es decir, está creado para que lo veas en el teléfono, es muy buena. Entonces, por ejemplo, Canva para todo lo que sea creación de contenido. Y luego, también como básico para las capacitaciones virtuales, es tener un aula virtual. Entonces, las aulas virtuales son esos espacios en los cuales nosotros alojamos nuevos contenidos de nuestro curso. En el caso, perdón, Nani, en el caso de que sean cursos grabados o de que tengas recursos que las personas necesiten descargar, porque están también los que tenemos las capacitaciones o las formaciones que damos online, pero en vivo, así como estamos nosotros ahorita. Luego lo vas a ver grabado y va a estar subido en una red social que es YouTube, si lo estás viendo en diferido. Pero, pues, cuando tienes las capacitaciones en vivo, tienes unas plataformas, y cuando las vas a grabar o necesitas alojar recursos para que tus alumnos se los descarguen, entonces estamos hablando de otras plataformas. Cuéntanos en este primer caso de las formaciones en vivo, ¿qué plataformas o qué sistemas tecnológicos necesitamos? Para las clases en vivo puedes utilizar Zoom, que es la más famosa ahora. Puedes utilizar también Google Meet, que es de Google, es la app de videoconferencias de Google. Puedes utilizar una que conseguí hace poco que es muy completa, que se llama Jitsi Meet. Es Jitsi Meet de reunión, MEET. Es una app súper útil, súper completa. También sirve para realizar videoconferencias. Me pareció genial, entonces la recomiendo bastante. Y ya luego cuando nos vamos a lo que es grabado, tienes opciones de aula. Por ejemplo, puedes utilizar GoConquer, puedes utilizar Chamilo, puedes utilizar Google Classroom. Y ya después de arriba, estas son las apps que yo uso que son gratuitas para crear aulas virtuales. Eso te iba a preguntar, si eran gratuitas. Todas estas que estoy comentando son gratuitas. Tienen obviamente versiones pro, es decir, versiones premium de pago. Que incluyen más funcionalidades. Exacto. Siempre cuando veas una app que tiene su versión free y la versión paga, la versión paga obviamente te empieza a meter distintas funcionalidades que mejoran tu experiencia como usuario. Claro. Pero cuando es aula virtual, ya después hacia arriba tienes muchas opciones más costosas, más completas también, como para negocios más consolidados como Moodle, Blackboard, Canva, Chamilo en su versión paga. Tengo una pregunta. Todas estas plataformas que me estás comentando son externas, es decir, que externas a mi negocio, que yo voy a alojar los contenidos en esas plataformas, más no es algo que va a estar, por ejemplo, si yo tengo un sitio web integrado en mi web, o no va a estar como dentro de mi casa, sino que no es una tercerización, pero voy a estar montándolo en plataforma de un tercero. ¿Correcto? Correcto. Dani, dame un segundito que creo que se me va a caer el internet, ¿sí? ¿Me das 2 minuticos? Oh, claro, por supuesto. Y mientras Nani resuelve ahí, en efecto, hay una variedad inmensa de plataformas tecnológicas y de sistemas tecnológicos de los que podemos hacer uso para poder optimizar la experiencia que tenga nuestro cliente dentro de nuestro negocio digital. Recuerda que tu negocio digital es como un mundo que tú estás creando donde tu cliente quiere estar. O esa es la idea, que sea un mundo donde tu cliente quiera permanecer. Para eso puedes hacerte de las herramientas tecnológicas que faciliten ese proceso, que lo hagan mucho más amigable. Nani estaba comentándonos ahorita de cuando tenemos capacitaciones en vivo, que puedes utilizar ciertas plataformas, y cuando necesitas alojar contenidos para capacitaciones grabadas o alojar contenidos para que tus alumnos se descarguen recursos, entonces hay otras plataformas que pueden ser gratuitas, hay otras que tienen evidentemente planes de pago, integran mucho más funcionalidades. Y otra cosa importante que yo quería comentar es que
también puedes tener de pronto integrado, si tienes un sitio web, tú puedes tener integrado tu propia plataforma educativa, tu propio aula virtual. Esto, dependiendo del desarrollador que te lo haga, pues puede tener un precio más elevado, porque además, por supuesto, está dentro de tu propia casa digital. Como todo, tiene ventajas y desventajas. Cuando tú utilizas plataformas de terceros para alojar el contenido de tus formaciones online, tienes la ventaja de que, por ejemplo, no te encargas para nada de lo que es el backstage, de lo que es la atención al cliente o la resolución de problemas técnicos. Y eso está genial porque, pues, tendrías que tener como súper, no te recomiendo que lo hagas tú, sino que tengas un personal, una persona que se encargue específicamente de eso para ayudar a resolver cualquier detalle técnico que se pudiera presentar. Cuando estás en plataformas de un tercero, tú no te encargas de eso y eso es eso es maravilloso, porque además ellos se encargan de optimizar toda la parte tecnológica. Tú no tienes nada que ver con eso, ellos te entregan como que el salón listo para que tú simplemente vayas allá a dar clase y dejes tus recursos, pongas lo que tengas que alojar y bueno, eso es maravilloso. Esa es una gran ventaja de tener formaciones en plataformas de terceros. Cuando las tienes en tu propia web, por ejemplo, un aula virtual propia, la gran ventaja es que si bien tienes que encargarte de esa parte de la atención al cliente y de el respaldo en cualquier detalle técnico, también aunque tienes que hacer eso, una gran ventaja es que tienes el trato tú directamente con todo lo que tiene que ver con el cliente. Sí tienes que hacer una inversión importante para poder diseñar la plataforma dentro de tu página web, pero luego no tienes que hacer ningún pago de comisiones a terceros, no tienes que pagar ningún tipo de pago, ya sea anual, mensual, no tienes que hacer más nada de eso, o comisiones. Hay plataformas que trabajan a través de comisiones. Les estaba comentando, Nani, que cuando tienes contenidos alojados en plataformas de terceros tienes ciertas ventajas, como que, por ejemplo, no tienes que encargarte de la parte de resolución de problemas técnicos ni nada de eso, que ellos te entregan como el salón listo para que tú simplemente alojes tus contenidos. Y que cuando tienes un aula propia, por ejemplo, en tu aula virtual, en tu página web, sí tienes que encargarte de esas cosas, pero de pronto la gran ventaja es que no tienes que hacer pagos más que la inversión que hiciste inicialmente. Es como, creo que va a depender de lo que tú quieras lograr y de tus recursos y posibilidades. Y como dices tú también, Dani, de la etapa, uy, discúlpame. Uy, perdón. Discúlpeme. De la etapa también en la que te encuentras en tu negocio. Totalmente. Las plataformas para terceros, que al final lo de terceros es porque ellos tienen como toda la parte que es la tecnología. Uy, disculpe. Uy. La alergia navideña. Uy, sí, total, la alergia decembrina. Ellos tienen Yo como soy muy empática con los estornudos, así que capaz me pongo a estornudar también. Ay, Dios mío. Ajá, volví. Y lista, ajá. La parte de la tecnología detrás la tiene la plataforma, como te ocurre, por ejemplo, con Moodle, Blackboard, Canva. Tú lo que compras es toda la tecnología que está detrás y la colocas en un dominio propio. Entonces, tú podrías tener, por ejemplo, una página web que también tenga aula virtual. Como ocurre en el caso de los que conozcan la página de Dani con WordPress. WordPress te permite crear tu página web y te permite agregar un plugin que convierte una de esas paginitas en tu aula virtual. ¿Qué es un plugin, Nani? Un plugin es como un adicional, es decir, es como si tú estuvieses preparando tu ensalada y pides una salsa extra. Un plugin es tal cual, pero para tecnología. Entonces, que te permite hacer cosas adicionales a las básicas que tenías allí.
Tal cual. Esa salsita extra puede ser muchísimas cosas. Entonces, un plugin, hay plugins que son de videoconferencias, hay plugins que son de tareas, hay plugins que son de, por ejemplo, para WordPress, él tiene el plugin que es de la parte de aula virtual, que es todo el componente formativo. Entonces, las plataformas te permiten agregarle distintos plugins. Entonces, en WordPress ese es el caso. En cambio, que es Moodle, Blackboard, Canva, ellos no se les agrega un componente educativo porque ellos son un componente educativo en sí mismo. Pero se les pueden agregar otros componentes. Por ejemplo, para Moodle hay uno que se utiliza muchísimo, que es el componente de videoconferencias, con una app que se llama Big Blue Button, que se acopla perfectamente a Moodle, funciona muy bien, es una app para videoconferencias genial. Esa también la pueden anotar. Es Big Blue Button, es como gran botón azul. Entonces es eso. Pero tal como dices tú, por ejemplo, cuando tú tienes tu WordPress, lo que terminas pagando al final es el dominio. O sea, pagas para que se mantenga el dominio. Te pueden cobrar quizás algunos pequeños fees, pero siempre el costo es menor. En cambio, cuando tienes una app tercerizada, vas a pagar por el Moodle, por Canva, por Blackboard, los planes anuales o los planes por número de usuarios y además vas a tener que pagar lo que es tu dominio, si tienes a alguien que te apoya de soporte técnico, etcétera. Entonces, simplemente son como decisiones. El problema es que necesitas más, ¿qué es lo que más necesitas? Porque Moodle y eso es como para instituciones, porque ellos tienen como muchos componentes educativos, o sea, tienes para hacer wikis, test, cuestionarios de los que te imagines, y WordPress tiene quizás unas opciones un poquito más limitadas, pero dependiendo de lo que necesites, ahí vas tomando tu decisión. Claro, y también yo quisiera agregar que hay otros sistemas que son como todo integrado. Bueno, todo lo que necesita un emprendedor digital. Entonces, por ejemplo, sistemas como Kajabi, como Hotmart, Teachable, son Thinkific, si no me equivoco también, son sistemas que hay unos más completos que otros, pero que te integran lo que es plataforma de email marketing, de donde puedes crear tus páginas de venta, donde puedes de una vez hacer ads, incluso puedes hacer embudos de venta, todas esas cosas integradas, y además puedes alojar y dictar tus clases, alojar tus contenidos y dictar tus clases, o sea que tienen muchas cosas integradas. Las que mencioné, no todas integran todos estos sistemas. La más completa que yo conozco, no porque la he utilizado desde el punto de vista del facilitador, sino porque he recibido cursos de allí, como usuario, pues como alumna. Me parece una de las más completas, es precisamente Kajabi. Entonces, bueno, son opciones, como dice Nani, que tienes y que van a depender además de en qué etapa esté tu negocio. A Nani como que se le cayó el internet nuevamente. Por aquí yo voy a validar, voy a validar esto por acá. Listo. Entonces sí, en efecto me está diciendo que se le cayó el internet y bueno, cosas que pasan en vivo. Afortunadamente, acabamos de llegar justamente al final de nuestro encuentro, de nuestro té de hoy, y no se nos escapó nada. Lo último que les quiero comentar, porque fue algo de lo que estábamos hablando justamente Nani y yo antes de iniciar este té, es de 3 pequeñas recomendaciones que puedes empezar hoy mismo para poder perderle ese miedo a la tecnología. 3 pequeñas acciones. 1, que si te cuesta mucho o si para ti es más fácil recibir instrucciones, de pronto para manejar ciertas cosas puedes conseguirte un tutor para poder manejar ciertos sistemas, para poder entenderlos mejor. Puedes conseguirte un tutor. Eso es una cosa. Otra cosa que puedes hacer es investigar. Y por aquí regresó Nani. Oh, qué bonito para el final. Nani, yo les estaba comentando, ya para cerrar, pensando que no ibas a regresar porque me comentaste que se te había caído full el internet.
Les estaba comentando las 3 recomendaciones que tú y yo conversamos, que me habías planteado previamente. Quiero que se las digas tú rápidamente para finalizar, como 3 tips que pueden empezar hoy mismo para comenzar a perderle el miedo a la tecnología. Claro que sí. A ver, son 3 cositas, 3 acciones que puedes empezar a tomar desde ya para romper ese miedo a la tecnología. El primero es conseguirte un tutor. Cuando yo te digo un tutor, ¿qué es? Una persona que te tenga paciencia, que te trate con el mayor amor del mundo, que tú le puedas preguntar y la persona te responda tranquilamente. Yo, por ejemplo, lo veo con la señora esta abuela, ella me dice, yo le pregunto a mis hijos, pero mis hijos no me tienen paciencia. Entonces, si tú te buscas a alguien que no te tenga paciencia, como tus hijos, que le pasa a la mayoría de los padres, yo trato de no hacerlo para no ser casa de herrero, cuchillo de palo, pero tratar de buscar a alguien es una persona con la que confíes, que te pueda dar explicaciones, alguien que sepa, que sea bien pedagógico. Eso creo que es muy valioso. Yo tuve personas así en el camino y me ayudó muchísimo porque siempre me sentía acompañada. Parte del mundo tecnológico es que a veces puede ser muy solo. Entonces, siempre que puedes buscar a alguien que sea tu par, que te apoye, que esté allí, es valiosísimo. Luego, como les dije, investigación. Investigación sobre además qué es lo que realmente necesitas. Por ejemplo, hoy vimos algunas herramientas. Entonces, claro, no te tienes por qué sentir mal porque no sabes programar un sitio web. Yo tampoco sé. No tienes por qué sentirte mal porque no sabes manejar todas las herramientas de gestión de proyectos que existen. Yo tampoco sé manejarlas todas, manejo algunas. No tienes por qué sentirte mal porque no sabes editar, no sé, hacer animaciones de motion graphics. Yo no sé hacer animaciones de motion graphics. Entonces, investigar sobre qué necesito, después de qué necesito, cuál es la herramienta, la más sencilla, la que es más fácil, la más amigable, la que más te guste. En realidad, al final también con la tecnología tiene que ver mucho con lo que nos gusta. Yo, por ejemplo, digo que soy Google fan, pero conozco mucha gente que dice que no le gusta Google, que prefiere Microsoft. Para mí eso es una loquetera, pero bueno, eso soy yo, pues entonces tienes que escoger la aplicación que a ti más te guste. Y finalmente... Google evangelizadora. Embajadora de Google, no me pagan, pero yo igual ando predicando su palabra por donde vaya. ¿Y cuál sería esa tercera recomendación? Finalmente, el hecho de utilizar mucho, como les digo, WikiHow, YouTube. Con YouTube pasan muchas cosas, que es que de repente te consigues un video y es lo mismo, no me gusta. Si tú estás viendo un video de YouTube, no te gusta, no estás entendiendo, la persona no te explica como tú quieres, pasa al siguiente de una, no te quedes, porque no hay solamente un video, hay miles. Hay páginas donde tú puedes colocar, ahorita en Google te da todas las respuestas, entonces cuando tú quieras aprender a utilizar cómo crear un email en MailChimp, tú te vas a meter y te va a aparecer seguro una página que te lo va a dar por pasos. Entonces, busca información, pero no te quedes siempre con la primera porque no es la única. O sea, quizás la primera te frustra porque no te gusta cómo la persona explica o porque la persona te lo explica hablado y tú necesitas ver una imagen porque eres más visual. Entonces, en esa parte de investigación y de aprendizaje es muy importante. Y creo que le añadiría, como dijo Dani en algún momento, practicar. Practícala lo más que puedas. Practica. Yo soy súper autodidacta, pero yo aprendo tan rápido porque cuando yo quiero aprender a usar algo, yo me meto y lo uso día y noche, así sea para hacer tonterías. Cuando quería aprender a usar MailChimp, me mandé 700 correos. Entonces me mandaba un correo que sí, con un bannercito, con un link para ver si el link funcionaba. Déjame poner este botón a ver cómo se ve. Ah, listo, buenísimo. Y así, y probé que te tome 30 minutos en vez de tomarte 2 horas, por ejemplo. Totalmente. La práctica hace al maestro. Pues Nani, qué placer haberte tenido aquí, que nos estés acompañando. Sabes que soy tu fan, lover con tech. En todo lo relacionado con la tecnología aprendo demasiado de ti constantemente, así que no podía dejar pasar que se terminara este año sin tener tomarme un té contigo, que Paula Melina se me tomó toda mi agüita, pero bueno, para que nos contaras un poco eso, cómo había sido tu recorrido por este mundo de la tecnología, cuánto provecho le has sacado y que nos compartieras un poco eso
que va a hacer que nuestras creencias y nuestros negocios se puedan expandir. Totalmente, mi Dani. Muchísimas gracias por tu invitación. A mí también me encanta hablar contigo. A ver, yo también tomé agüita hoy, no tomé té. Excelente. Pero bueno, espero que esta experiencia les haya servido de mucho y yo soy un oído amigo para todas las dudas tecnológicas que tengan, porque a mí me encanta hacer que la gente se vaya cada vez metiendo más en este mundo de la tecnología. Así es. Así que bueno, les dejamos abrazos anaranjados por aquí y por allá morados. Abrazos moraditos y virtuales. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente té. Bye. Chaito.